A través del tiempo, escépticos y críticos se han burlado de las afirmaciones científicas de la Biblia. Han ridiculizado su historicidad, se han mofado de sus profecías y se han reído de su autoridad espiritual. Pero el camino recorrido por la Biblia a través de los siglos ha sido fascinante. No ha existido ni existirá otro libro como este. Algunos lo han negado, otros lo han prohibido, algunos lo han quemado, y muchos otros han muerto por él. Acompáñame en este fascinante tema para que juntos descubramos misterios sorprendentes sobre este libro especial que aumentarán tu fe. Bienvenido, bienvenida a Palabras de Vida. Gracias por compartir conmigo este espacio en el que nos adentraremos juntos en la palabra de Dios. Y como dice Jeremías 33, haremos grandes descubrimientos. Y si estás interesado en los temas que tratamos en el programa, te invito a entrar en quecurso.es y disfrutar totalmente gratis de todos sus contenidos. Bien, comencemos. El escéptico Voltaire se jactó diciendo: «Estoy harto de escuchar a los que repiten que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Les voy a probar que con un solo hombre alcanza para derrotarla». Pero los siglos han pasado. ¿Y qué sucedió con la jactancia de Voltaire? ¿Ha muerto el cristianismo? ¿O se ha convertido la Biblia en un libro desconocido? No, sino que en el mismísimo lugar donde Voltaire realizó esa predicción, hay un depósito de Biblias con miles de ejemplares almacenados. Y es que en ningún otro momento de la historia de la humanidad se han escrito tantos libros. A pesar de la revolución tecnológica de Internet, las librerías siguen inundadas con torrentes de libros. Algunos son verídicos, la mayoría son ficción. Cada año gastamos miles de millones en libros. Sin embargo, muchos de los bestsellers de hoy serán los libros descartados de mañana. Pero la Biblia continúa encabezando las listas de libros más vendidos en el mundo. Reyes, reinas y presidentes prestan juramento sobre la palabra de Dios. ¿Qué clase de libro es este que capta la admiración y la lealtad de tantas personas? ¿Qué es lo que está detrás del obvio poder de la Biblia? ¿Qué es lo que pretende ser la Biblia? Bueno, abramos sus páginas y permitámosles que nos hable por sí misma. En primer lugar, la Biblia afirma que está inspirada por Dios. Es una declaración de autoría muy extraña, ¿verdad? La mayoría de los libros le dan todo el crédito a los autores, pero los escritores de la Biblia le dieron el crédito a Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Y luego afirma haber sido escrita por hombres escogidos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Voy a leer lo que dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Si estas afirmaciones son verdaderas, no hay mayor autoridad sobre la tierra. Ahora, si son falsas, entonces la Biblia no es más que cualquier otro libro. Sin embargo, los científicos modernos han descubierto algunos hechos sorprendentes que prueban la veracidad de la Biblia. Déjame que te cuente. En 1798, Napoleón condujo una expedición militar a Egipto. Junto con sus 38,000 soldados, Napoleón llevó a un centenar de artistas, lingüistas y científicos para ayudar a entender mejor la historia de aquel lugar. Por todas partes veían reliquias del pasado, inscripciones extrañas, paredes de antiguos templos y monumentos decorados. Napoleón y sus eruditos se preguntaban qué mensajes secretos podrían contener aquellas inscripciones. Pero un año más tarde, en 1799, ocurrió el más significativo de todos los descubrimientos de la arqueología. Uno de los soldados de Napoleón desenterró una piedra negra de unos 2 metros de largo y 1,5 metros de ancho, que habría de desvelar el misterio de las escrituras pictográficas y revelar los secretos que habían escondido durante siglos.
se conoció como la Piedra Rosetta, que hoy se exhibe en el Museo Británico. Esa era ese bloque de roca, encontrado cerca de la ciudad de Rosetta, en el Delta, y registra un antiguo decreto en 3 escrituras distintas: la jeroglífica, o sea, la escritura de pictogramas, el egipcio cursivo y el griego. Y los eruditos pudieron traducir inmediatamente el texto griego, pero no los jeroglíficos. Sin embargo, 20 años más tarde, en 1822, un brillante joven francés llamado Jean-François Champollion sorprendió al mundo al descifrar los jeroglíficos de la Piedra Rosetta. Descubrió que las 3 inscripciones eran idénticas. Entonces utilizó el griego para descifrar los jeroglíficos. Y fue así como los vastos tesoros del antiguo pasado de Egipto se abrieron ante los eruditos del mundo. Descubrieron que las piedras escritas confirmaban lo que la Biblia dice es verdad. Ya el salmista David escribió lo que encontramos en Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Pero ¿cómo podemos saber que nuestra Biblia contiene hoy el mismo mensaje de hace miles de años? Ningún otro libro en la historia ha sobrevivido a tantas amenazas. La Biblia, sin embargo, ha soportado la prueba de los siglos milagrosamente intacta. Mira lo que ocurrió en el verano de 1947. Un joven beduino que estaba buscando una cabra que se le había perdido en la costa noroeste del Mar Muerto, arrojó una piedra por un hueco que había en la pared de un acantilado y se sorprendió al escuchar el ruido de vasijas rotas. Y en ese momento comenzó otro de los descubrimientos arqueológicos más significativos de todos los tiempos. Mohammed ed-Dib había dado con el primero de los tesoros que se conocen como los rollos del Mar Muerto, porciones de todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Luego se encontraron más vasijas en las cuevas cercanas, conteniendo más rollos. Y entre los rollos que se encontraron en las cuevas había un rollo de Isaías, de unos 12 metros de largo y en un excelente estado de conservación. Estaba completo desde el versículo 1 hasta el último. Un descubrimiento realmente extraordinario. 1000 años más antiguo que cualquier manuscrito de la Biblia hebrea que se conocía hasta entonces. Y algunos eruditos creían que Isaías había sido escrito por varias personas a lo largo de un periodo de tiempo, que se trataba en realidad de una colección de libros. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto proporcionaron evidencia de que el libro de Isaías siempre fue un solo libro con un solo autor, del que lleva su nombre. Los eruditos de todo el mundo se sorprendieron al descubrir que el Antiguo Testamento había llegado hasta nosotros a través de los siglos sin sufrir prácticamente modificaciones. Y estos secretos guardados durante tanto tiempo son más fascinantes que las novelas o la ficción y confirman la exactitud y la confiabilidad de la palabra de Dios. Hasta el siglo XIX, algunos eruditos creían que la reina Semiramis había construido Babilonia. Sin embargo, en la Biblia Daniel cita a Nabucodonosor. Él está diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Quién tenía razón? Resulta que en 1899, Robert Codewey comenzó a excavar en las antiguas ruinas de Babilonia, desenterrando decenas de miles de ladrillos horneados, cada uno de los cuales tenía un sello del rey Nabucodonosor y provenían de los muros y los templos de la ciudad. Los arqueólogos encontraron una tableta cuneiforme que se refería a los logros de Nabucodonosor, y en la misma el rey se pregunta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? La inscripción de la Casa de la India Oriental, que ahora está en Londres, le dedica 6 columnas de escritura babilónica a la descripción de los megaproyectos edilicios de Nabucodonosor. La arqueología volvió a confirmar la exactitud de la Biblia. Pero ¿sabes? Otra evidencia convincente de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios es la capacidad de este libro para predecir el futuro. Dice el profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios.
y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Sí, a medida que Dios descorre la cortina del tiempo, dándonos una vislumbre de la historia que ha de venir, le demuestra al mundo que la Biblia no es tan solo un buen libro, es su libro. Y antes de que Babilonia alcanzara su cenit de poder y gloria, el libro de Dios había predicho su caída. Mira lo que dice Isaías, capítulo 13, versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y la Biblia también predijo en Jeremías 51:11 cuál sería el poder que vencería a este reino poderoso. Nos dice: ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Y no solo eso, el nombre del hombre que habría de conducir los ejércitos contra Babilonia fue profetizado 150 años antes de su nacimiento, al igual que la forma como lo haría. Leemos en Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro: yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Pregunto, ¿se cumplieron estas profecías de la Biblia? Por supuesto que sí. En el Museo Británico, concretamente en el Salón de Persia, se encuentra el cilindro de Ciro, que fue encontrado en las ruinas de Babilonia. En ese cilindro de arcilla, Ciro menciona su conquista de Babilonia. La Biblia no solo predijo la destrucción de Babilonia, sino que también anticipó lo que dice en Jeremías 51:37. Y Babilonia será montones de ruinas. Y así permanece hasta el día de hoy. No podemos más que coincidir con el profeta de la antigüedad, que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo más asombroso, escucha bien, lo más asombroso de este libro tan especial no es su profecía, sino su capacidad para transformar vidas. Su poder para cambiarnos y para ofrecernos vida eterna. Y es que el tema de este libro, el corazón de todo, tiene que ver con el plan de salvación de Dios y el cumplimiento de esa salvación a través de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y lo que creamos al respecto es lo que marcará la diferencia en nuestra vida. ¿Quién era Jesús? ¿Era realmente el Hijo de Dios quien murió en aquella cruz del Calvario? Bueno, el propio Cristo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que Jesús se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no se había escrito. Y al abrir las páginas del Antiguo Testamento, podemos ver que anuncia la venida del Mesías y cuenta su misión de amor y salvación. Jesús es el héroe de la Biblia. Su nacimiento en este mundo es el centro. Todas las historias se narran en el Antiguo Testamento, todas las biografías, todo lo que está allí apuntan a ese momento, a la culminación del plan de salvación, cuando Jesús entregaría su vida a cambio de la nuestra. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal vez paga del pecado nos puede sonar un poco extraño, pero lo que quiere decir es que Dios es la vida. No hay vida fuera de Dios. Por tanto, si el pecado nos aleja de Dios, al traicionarle estábamos condenados a muerte. Y de eso no hay vuelta, amigos. Estamos condenados, ya nacemos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Ahora, no como un castigo, sino como una consecuencia. Así es, el Antiguo Testamento profetizó acerca del nacimiento y la misión de Cristo como nuestro Salvador. Y el Nuevo Testamento narra la historia de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su intercesión por nosotros en el cielo y también de su segunda venida. Jesús no es un mito, es un hombre real que vivió en este mundo. Tan importante que de hecho los occidentales contamos los años antes de Cristo y después de Cristo. Y es que la Biblia entera, amigos, tiene un único propósito: que conozcas al verdadero Dios
te reconcilies con Él a través de Jesús y vivas para siempre con Él. Jesús lo dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en 8:31 afirma que la verdad nos hace libres. Y así es. Parece que la verdad es la realidad en la que vivimos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro día a día. Pero lo cierto es que esa visión está bastante falta de perspectiva. La verdadera verdad es Dios, origen y creador de todo. Y la verdadera realidad es que nuestro tiempo en este mundo es menos de un segundo de la eternidad. Si fuésemos conscientes de la verdad, seguramente nuestras prioridades y nuestra manera de vivir cambiarían. El dinero, la casa o el coche pasarían a un plano mucho más irrelevante, mientras que nuestra relación con Dios sería prioritaria. Nunca más podríamos usar la excusa "no tengo tiempo" cuando de estudiar la Biblia o orar se trate. ¿No lo crees? Es la verdad de Cristo la que nos transforma. Él es la verdad. ¿Por qué? Porque todo tiene sentido únicamente en Él. Además de Creador, es Salvador. Si Él hubiera fracasado en su cometido de salvar a la humanidad, no habría futuro ni esperanza. Pero Él venció al pecado y en la destrucción definitiva, consecuencia del mal, Él le dio el golpe definitivo al mal y a Satanás, y fue en la cruz del Calvario. Y gracias a su sacrificio cambiándose por nosotros. Quien quiera ser salvo, solamente tiene que aceptar ese grandísimo regalo y vivir en concordancia, dejándose limpiar y transformar por el poder del Espíritu Santo. ¡Qué transacción maravillosa! Jesús es la verdad. Y millones de personas en el mundo ya han probado el poder de la palabra de Dios y la acción de Jesús en sus vidas. Quiero contarte la historia de Sam Tannehill, porque aquí muestra que hay un poder sobrenatural, el poder de la palabra de Dios para cambiar la vida de un hombre por completo. Sus padres se habían divorciado cuando él tenía 5 años y Sam vivió en una docena de hogares diferentes, donde sus necesidades no eran comprendidas. La vida criminal de Sam comenzó cuando tenía 10 años, pequeños delitos aquí y allá, que no parecían importantes. Pero a medida que pasaba el tiempo, Sam se involucró cada vez más con el crimen. Finalmente se lo condenó por falsificación y se lo sentenció a prisión. Después de 5 años fue liberado y 2 semanas más tarde asaltó un pequeño restaurante en Ohio, Estados Unidos. Obligó a la camarera a acompañarle a punta de pistola. Más tarde diría que su plan era liberarla a unos cuantos kilómetros del pueblo. Desgraciadamente, la camarera lo reconoció y amenazó con denunciarle. Su cuerpo, destrozado por los golpes, fue encontrado al día siguiente. Sam escapó al estado de Kansas y después de varios asaltos fue capturado y sentenciado a morir en la silla eléctrica. Y durante el tiempo que estuvo en la prisión, varios creyentes lo visitaron. Uno de ellos le llevó un obsequio, una Biblia que pertenecía al hijo del visitante, de tan solo 9 años. Se la dio a Sam con la condición de que prometiera leerla. Comenzó a leer la Biblia como forma de pasar el tiempo. En sus propias palabras, Sam cuenta lo que le sucedió al leerla. Él dijo: encontré un lugar donde un hombre llamado Jesús envió a algunos de su banda a buscarle una mula. Por eso pensé que era un ladrón de caballos. Entonces leí en otro lugar que había hecho vino. Por eso lo llamé contrabandista. Después descubrí un lugar en el que resucitaba a los muertos, sanaba toda clase de enfermedades y echaba fuera demonios. Entonces me pregunté, ¿qué clase de hombre es este? Así comencé a leer Mateo y leí toda la parte del Nuevo Testamento. Para ese entonces había encontrado que no era un ladrón de caballos ni un contrabandista, sino el Hijo de Dios. Conocí a personas que oraban y servían a ese Dios y vivían de acuerdo con su ley, pero yo no era así. Yo era un ex convicto, un asesino. Pero entonces leí en la Biblia acerca de personas que también habían estado fuera de la ley. Yo quería tener esa paz que Dios proporciona. Pero ¿cómo podía comunicarme con Él? Traté de orar. Mis oraciones nunca salieron de mi celda. Oraba pidiendo ayuda, pero aferrado al mundo con ambas manos. Decidí intentarlo una vez más
y durante 3 días no existió alma más miserable sobre esta tierra que yo. Oré, lloré, volví a orar, y cuanto más lo hacía, más miserable me sentía. El 4 de noviembre hice un nuevo intento de alcanzar a ese Dios que podía darle paz a mi mente. Me puse de rodillas y le confesé cada equivocación de la que me acordaba. Le pedí a ese Dios que por favor me ayudara. Le dije que si me había olvidado de alguno de mis pecados, que tuviera misericordia de mí y los agregara a su lista. Porque yo era culpable de ellos también. Permítanme decirles, dice Sam, que nunca tuve una sensación más maravillosa en mi vida. Quería gritarlo al mundo. Sí, sentía que el Espíritu de Dios había traído el amor a mi corazón verdaderamente. Me acosté en mi cama cuando ya estaba amaneciendo y dormí apaciblemente por primera vez en mi vida de adulto. Al día siguiente me levanté, oré aún antes de vestirme. Ese día di testimonio a mis compañeros. Estoy en una celda en espera de la muerte, pero soy más libre aquí que cuando estaba en las calles. No le tengo miedo a la muerte, en absoluto. Para mí la muerte es un paso más cerca de Jesús. Puedo decir verdaderamente que no hay pecado tan negro que la sangre de Jesucristo no pueda lavar para dejarlo blanco como la nieve. Y desde su celda a la espera de la muerte, Sam escribió: en este momento solo estamos 4 personas esperando la pena de muerte, pero me alegra decirles que 3 de nosotros estamos bajo la sangre de Cristo. Por favor, oren para que podamos ser 4 antes de que sea demasiado tarde. Y la última oración audible de Sam fue: Señor, no tengas en cuenta lo que estos guardias van a hacer esta noche. Lo que yo hice los fuerza a hacer lo que están por hacer. Si esto es pecado, Señor, entonces cárgalo a mi cuenta y perdónales de la misma manera en la que has perdonado todo el resto de mis pecados. Amén. ¡Qué testimonio! La voz de Sam finalmente fue acallada, pero la transformación maravillosa que la palabra de Dios hizo en su vida continúa siendo un testimonio del poder de Dios. Sabes, hay muchos otros Sams, pero antes de todos ellos, miles de personas a lo largo de todas las épocas han probado el poder de Dios en sus vidas. Algunos fueron quemados, otros torturados, muchos echados a los leones, perseguidos, castigados, pero cada uno de ellos fue fiel a la verdad de la Biblia. Y ahora, a manera de conclusión, debo decirte que ningún otro libro puede transformar tan drásticamente a los hombres. Ese poder puede hacer toda la diferencia en tu vida. Si lees este libro y permites que te hable a tu mente y corazón, te convencerás de que proviene del mismo corazón de Dios, de que es Dios quien habla. El reflejo de su amor, su carta para sus hijos sobre el planeta Tierra, contiene el secreto de la paz mental, de la vida eterna y la felicidad sin fin. Jesús reveló el verdadero carácter de Dios, totalmente falseado por los religiosos de su época. Por eso el verdadero cristianismo no tiene que ver con formas, sino con fondos. No es religión, sino es relación. Un verdadero cristiano vive con Jesús cada día y se deja transformar por Él.
soy Jesús. Quiero descansar mi alma y soñar por aquel día en que te podamos ver llegar. Y por eso mi oración es que tomes tú mi mano y me des una pequeña luz con la que alumbrar. Hoy mi buen Señor, cambia tú mi corazón, porque quiero entregarte todo lo que soy. Casi mi familia será tu respaldo y juntos iremos hasta ti, mi Dios. Acompáñame en oración para agradecer a Dios por su poder transformador. Padre Celestial, gracias porque a través de tu santo libro podemos conocer a Jesús y ser transformados por tu poder. Gracias por el plan de salvación. Te pedimos que la lectura de este bendito libro inspirado por el Espíritu Santo cambie y transforme nuestra vida también, dándole sentido, paz, amor y esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, tenemos que despedirnos. Gracias por haberme acompañado en el tema de hoy. Recuerda, la única fuente de verdadero amor es Dios. Si quieres aprender a amar de verdad y ser destinatario de ese mismo tipo de amor, búscalo en Dios. Búscalo en tu Biblia. Búscalo en el carácter de Jesús. Te invito a probar el poder de Dios en tu vida. Bueno, te espero en el próximo programa de Palabras de Vida. Dios te bendiga ricamente.